Buenas tardes, señores alumnos. Quien les habla es la doctora Luz Cuisano Vargas del Hospital Militar Geriátrico. Vamos a tratar el tema incontinencia urinaria en el adulto mayor. Como ustedes sabrán, este es uno de los principales síndromes geriátricos que nosotros tenemos. Vamos a tratar de desarrollarlo el tema lo más didáctico para ustedes, tratando los puntos que debe ser tomado en cuenta para su práctica médica, que les va a servir en todo lo que se llama el ejercicio de la profesión, el saber cómo indicar qué hacer cuando se nos presente este tipo de problema en un paciente adulto mayor, porque no todos los pacientes son tratados de igual manera. En los adultos mayores tenemos que tener en cuenta la edad y sus comorbilidades. Cuando nosotros hablamos de definición de la incontinencia urinaria, se dice que es cualquier escape de orina que provoque molestias al paciente, según el International Continence Society del año 2002. Incluso hacen acá hincapié a la vejiga hiperactiva, que la definían como una asociación de urgencia miccional con o sin incontinencia de urgencia. Es decir, cuando la persona tiene la necesidad de ir frecuentemente a orinar y muchas veces se les puede escapar, no llegan al lugar adecuado para hacer la micción y se les va a presentar en cualquier horario, puede ser durante la mañana o incluso en las noches, que obviamente les va a traer como consecuencia alteración del sueño y otros tipos de problemas. Como nosotros ya en la parte de la introducción decíamos que la incontinencia urinaria forma parte de los grandes síndromes geriátricos. Y decimos esto porque es una de las razones, una de las causas que le va a producir al adulto mayor incapacidad y deterioro de su calidad de vida. La continencia, decimos continencia a esa capacidad de la persona que tiene para manejar el momento en que quiere miccionar, que es una función básica y no tiene nada que ver con la edad. No necesariamente todos los adultos mayores van a presentar incontinencia, olvídenlo. Puede presentarse la incontinencia a cualquier edad, no es una predilección del adulto mayor necesariamente. Entonces, nosotros no podemos hablar de la incontinencia urinaria que solamente se presenta en el adulto mayor. La pérdida de la función es más que nada a nivel del tracto urinario. Lo que se va a presentar es un escape involuntario de la orina y esto obviamente es una disfunción. Se va a perder pues la capacidad de la continencia y vamos a pasar a la incontinencia. Como les vuelvo a recalcar, la incontinencia urinaria no es un fenómeno normal del envejecimiento. Que es común en el adulto mayor, sí es común en el adulto mayor, y como vamos a ver, también es más frecuente en el sexo femenino a determinada edad, que después se llega a tener cierto equilibrio también con el masculino cuando éste progresa a mayor edad. El detectar este tipo de problema en el adulto mayor es muy importante. ¿Por qué? Porque estos escapes de orina va a traer muchos factores que hacen de que el adulto mayor presente, ¿cómo les puedo explicar? Alteraciones de su vida cotidiana. Quiere decir que muchos cuando presenten esta incontinencia urinaria van a tener cierta discapacidad en cuanto a su aspecto psicológico,
comienzan a tener problemas depresivos, comienzan a tener alteraciones de su autoestima, ¿no? Entonces, este tipo de problema nosotros tenemos que tomarlo mucho en cuenta. Esto no tiene nada que ver con la edad, con el sexo, con las comorbilidades del paciente, los estilos de vida, ¿no? Todo esto son factores que van a influir bastante en la persona. Entonces, el detectar todo este tipo de problema es muy importante detectarlos en el momento preciso para ayudar a corregirlos, ¿no? Como lo vamos a ver posteriormente. Como lo dijimos, la elevada prevalencia en el adulto mayor dice que es más o menos a los 65 años. Nos trae como consecuencia pues repercusiones clínicas, psicológicas, sociales, familiares y económicas. Entre lo que nosotros vamos a ver que a medida que la población envejece, vamos a tener más frecuente este tipo de problema. La prevalencia va a variar en un 10 a 15% en la comunidad y vamos a tener un 30 a 40% de hospitalizados según nuestra referencia. En los estudios en Latinoamérica hay una evidencia del 30% en el sexo femenino, ¿no? Cuando hablamos de la población adulta mayor, en el sexo femenino mayores de 65 años y la asocian pues a caídas, a fracturas de cadera, con movilidad secundaria. Cuando nosotros hablamos que se igualaba con las del varón, generalmente es de un 14 a 30% cuando el varón llega más o menos a los 85 años, es generalmente aquí ya vamos a ver que el varón va a presentar patologías más que nada de tipo prostática, ¿no? Entonces, eso es un factor que conlleva tener este tipo de problema. Cuando nosotros hablamos de los factores que conllevan a ciertas alteraciones en el adulto mayor, hablábamos de alteraciones médicas. Esta incontinencia urinaria en la parte médica está asociada a infecciones urinarias recurrentes y el tener estos escapes de orina también va a traerles como consecuencia alteraciones a nivel de la piel, generalmente dermatitis en las zonas perianales, ¿no? Tenemos úlceras cutáneas, van a tener caídas, cuando hay caídas, fracturas de cadera, donde nosotros vamos a tener postración de los adultos mayores, también vamos a tener este tipo de problemas, ¿no? Las alteraciones psicológicas más frecuentes es de que el paciente, como les decía, el adulto mayor va a presentar pérdida de la autoestima, ¿no? O sea, comienza a retraerse, se siente mal, les genera ansiedad, depresión, dependencia, porque ya el adulto mayor incluso tiene alteraciones para movilizarse fácilmente y acudir inmediatamente a un servicio higiénico, ¿no? El hecho de levantarse y acudir al servicio higiénico le puede demorar tiempo, ¿no? Y va a tener estos escapes de orina trayéndoles a ellos incomodidades, ¿no? El detectar en la parte económica, hablamos de elevado costo de evaluaciones diagnósticas porque tenemos que hacerle estudios para ver alteraciones que puede haber en el paciente, ¿no? Pueden ser alteraciones psicológicas, pueden ser alteraciones del mismo órgano, ¿no? Entonces, eso nos conlleva a hacer estudios y eso obviamente es costoso. El usar medicamentos, el usar los tratamientos que vamos a ver posteriormente que se usan, también es un costo. Y muchas veces no hay éxito en cuanto al control de este tipo de problema. Y esto también, al tener esta incontinencia urinaria, como vamos a ver que hay tipos de ello, nos va a traer consecuentemente muchas veces infecciones urinarias repetitivas, ¿no? Y obviamente unas infecciones urinarias repetitivas nos trae pues como consecuencia
resistencia a antibióticos, el paciente va a tener deterioro de ciertos órganos, como uno de ellos son los riñones. Entonces, todo esto obviamente conlleva a mayor gasto a nivel de la familia. Las repercusiones sociales, el paciente, como tiene este tipo de problema, se retrae, entonces ya no socializa, ¿no? Y muchos de ellos ya pues incluso como ya no tienen ese contacto con el medio ambiente, entonces pierden el interés de su aspecto personal. La familia tiene que estar más pendiente del adulto mayor para ayudarlo a movilizar, para colocarle un pañal, para que no tenga este tipo de inconvenientes, porque muchas veces de las escapes de orina el paciente comienza a tener incluso mal olor. Entonces, como que ellos también se limitan y se retraen, por eso que es importante el apoyo familiar para que no suceda este tipo de problemas. Tenemos mayor costo porque hay un gasto adicional del uso de pañales. Los pañales tienen un costo y hay que ver pues cuántos pañales al día va a usar. Ahora, estos escapes de orina no solamente va a ser durante la mañana, muchas veces hay estos escapes de orina también involuntariamente cuando duermen. Entonces, todo eso hay que tener en cuenta. Y aquí tenemos un resumen de las principales repercusiones de la incontinencia urinaria, como decíamos, las médicas, las infecciones urinarias, las úlceras cutáneas, infecciones de las úlceras, las caídas, las psicológicas, como tenemos la pérdida de la autoestima, ansiedad, depresión, las sociales, como el aislamiento, como veías, necesidad de un mayor apoyo familiar, necesidad de recursos sociosanitarios, las económicas, elevado costo de las medidas diagnósticas y terapéuticas, así como también saber la parte del apoyo en todas las complicaciones que conlleva este tipo de problema. Los factores de riesgo asociados a la incontinencia urinaria, nosotros vamos a tener inmovilidad, porque el paciente va a tratar de no, si tenemos como vamos a ver posteriormente, ese tipo de incontinencia urinaria al esfuerzo. Entonces muchas veces el caminar muy rápido, el toser, el estornudar, se pueden tropezar, van a tener escapes de orina. Entonces muchas veces el adulto mayor va a tratar de estar más en reposo. Entonces es una de las consecuencias que nosotros tenemos como un factor de riesgo. Sí es mucho más frecuente en el sexo femenino, como nosotros lo vimos, mayores de 65 años, hay un mayor porcentaje que se presenta en el sexo femenino y eso tiene mucho que ver incluso con la paridad, ¿no? O sea, los partos múltiples que muchas de las mujeres pueden presentar trae como consecuencia este tipo de problema, un debilitamiento del piso pélvico. Las hospitalizaciones son más recurrentes porque se van a presentar infecciones urinarias frecuentemente. Se puede presentar retenciones urinarias y eso también nos va a traer como consecuencia infecciones urinarias. Y esto por decir tanto las infecciones del tracto urinario, retenciones urinarias, obviamente nos va a conllevar a hacer estudios especiales, como son también las ecografías, etcétera, y eso también genera un gasto. A esto para que la persona comience a sentirse mejor, no se sienta en eso de que por decir está saliendo a la calle, tenga los escapes involuntarios a los mínimos esfuerzos, entonces usamos medicación y la medicación también tiene un costo. Y para usar una medicación nosotros tenemos que tener en cuenta las comorbilidades, o sea, no es tan fácil que uno le puede dar a un adulto mayor medicamentos si es que nosotros no vemos comorbilidades de por medio, ¿no? Uno de ellos son que hay ciertos medicamentos que usamos para estos casos. Tenemos que preguntar sus antecedentes del paciente. Muchas veces al usar la tolterodina tenemos que tener en cuenta si la paciente presenta, por decir, antecedentes de glaucoma, que no podríamos usarlo. El no tener, a veces podemos usar la medicación y no podemos tener el éxito adecuado, le va a conllevar a la persona a tener depresión. Y como ellos dicen, yo estoy que tomo la medicación y no encuentro mejoría, estoy igual. Entonces,
esa ansiedad, esa angustia, les provoca depresión a ellos. Hablamos también de otro factor como es el estreñimiento, la impactación fecal, el querer muchas veces defecar, hace de que hagan un esfuerzo y eso también les provoca pérdida de orina, escapes de orina, ¿no? Entonces nosotros debemos aquí trabajar con el paciente como para que no se estreña y cuando vayan al baño a ocuparse, no tengan que estar haciendo esfuerzos al momento de defecar, que sería lo ideal siempre preguntar también este tipo si la persona o no es estreñida. Hay cirugías pélvicas previas, ¿no? Como es en el caso de los varones, que son algunos prostatectomizados, que pueden después tener este tipo de problema, ¿no? En los adultos mayores generalmente que están en promedio de 85 años, cuando ellos comienzan a tener este tipo de problemas en los varones, tienen cirugías de próstatas de por medio, ¿no? Y después ellos se encuentran de que muchas veces, dependiente cómo haya sido el abordaje para este tipo de cirugía, pueden presentar también escapes de orina, que les conlleva a ellos también a tener esas situaciones de ansiedad. Hay trastornos neurológicos de por medio, pueden ser secuelas de accidentes cerebrovasculares, que pueden tener como secuela también incontinencias urinarias involuntarias, ¿no? De por medio. Como nosotros ya hemos ido viendo en las diapositivas anteriores, nosotros podemos llegando ya a una, a un resumen más adecuado cuando hablamos de que la incontinencia urinaria es un envejecimiento fisiológico que genera una serie de alteraciones en distintas estructuras de nuestro organismo, ¿no? Puede ser de tracto urinario inferior, próstata, vagina, vejiga, sistema nervioso, etcétera, que en el adulto mayor va a ser un condicionante de una elevada vulnerabilidad. Para justificar esta prevalencia de la incontinencia en la población adulto mayor, se le concede una mayor responsabilidad a la pluripatología, es decir, pueden tener patologías neurológicas, urológicas, osteoarticulares, hay un deterioro, puede haber deterioro funcional tanto físico, mental y también el uso de fármacos es importante tomarlo en cuenta. Cuando nosotros hablamos de alteraciones, en cuanto a la parte anatómica de las personas con la edad, nosotros vamos a tener cambios asociados al envejecimiento. Hablamos sobre, si vemos a nivel de la vejiga, tenemos alteraciones anatómicas como una disminución del número de nervios autónomos por la edad, aumento de la trabeculación, puede haber desarrollo de divertículos. Hay alteraciones funcionales como una disminución de la capacidad, disminución de la acomodación de los músculos, disminución de la capacidad de diferir de la micción y esto tiene que ver bastante con la edad. Hay un aumento del número de contracciones involuntarias, puede haber un aumento de residuo postmiccional que se ve con mucha frecuencia. Esto es lo que nosotros estamos viendo generalmente a nivel de la vejiga. A nivel de la uretra hay alteraciones anatómicas como la disminución del número de células y son sustituidas por tejido fibroso. Hay alteraciones funcionales para la acomodación, la presión del cierre, porque generalmente nosotros cerramos el cierre, como se dice, a nivel de la uretra y no tenemos esos escapes. A nivel prostático hay un crecimiento, hay una hiperplasia de la próstata. A nivel de la vagina hay una disminución de la célula y esto nos trae a nosotros como una atrofia epitelial. A nivel del suelo pélvico hay un mayor depósito de colágeno, fibrosis y esto nos trae como consecuencia una debilidad muscular. También nosotros hablamos de
comorbilidades que pueden contribuir a exacerbar la incontinencia urinaria en los adultos mayores. Nosotros vamos a tener dentro de las comorbilidades la diabetes mellitus, porque a veces no se controla adecuadamente la alteración metabólica y esto nos puede condicionar cuando hay un aumento de la glucosa en un paciente mal controlado. Va a traer como esto una frecuencia en el consumo de líquidos e ir frecuentemente al baño, y esto nosotros le llamamos la poliuria, y esto nos va a exacerbar también una incontinencia urinaria, ¿no? Por eso que también hay una patología que nosotros hablamos como una vejiga neuropática diabética. Hay trastornos articulares degenerativos que deterioran la movilidad, ¿no? Y ya como hablábamos en antes, el tener artrosis, artritis, ¿no? Retrasa el movimiento para el desplazamiento hacia el retrete, hacia el baño de la persona, ¿no? Y también con eso, pues, puede tener su incontinencia. En el caso de la enfermedad pulmonar crónica, el toser frecuentemente también va a producir incontinencia de fuerza. Tenemos otra patología como es la insuficiencia cardíaca congestiva o insuficiencia venosa de extremidades inferiores, donde nosotros vamos a tener una producción urinaria nocturna más aumentada por el reposo. Entonces van a orinar más de noche. Tenemos el apnea obstructiva del sueño. Y como también nosotros referíamos que era importante, era la constipación severa o impactación fecal, donde el adulto mayor va a hacer mayor esfuerzo por querer defecar. Ahora, hay que entender de que el adulto mayor muchas veces no es consciente de que el movimiento intestinal se puede volver más lento, entonces ellos quieren ir al baño todos los días, incluso algunos decían, yo cuando era joven iba 2 veces al día a defecar y ahora no lo hago, estoy yendo cada 2, 3 días, entonces también les crea esta ansiedad y muchas veces fuerzan a hacer una deposición y esto también les conlleva a este tipo de problema. Tenemos los accidentes cerebrovasculares que les limita la movilidad y a veces tampoco no hay una buena retención urinaria. La enfermedad de Parkinson, que es una enfermedad neurológica degenerativa, va a afectar bastante, ¿no? En funciones cognitivas, en función de movilidad para desplazarse hacia un retrete. Hidrocéfalo normotensivo, estos son ya factores neurológicos, como también tenemos la demencia, el Alzheimer, los multiinfartos, ¿no? Interviene mucho incluso con el ir al baño, la higiene adecuada. Y la depresión, que también es otro factor, ¿no? Que nos trae pues este tipo de problemas, ¿no? Entonces aquí en este cuadro tenemos las alteraciones neurológicas psiquiátricas que precipitan la incontinencia urinaria en los adultos mayores. Bueno, acá tenemos una lista de fármacos que pueden contribuir o exacerbar a la incontinencia en adultos. Tenemos agonistas alfa-adrenérgicos, antagonistas alfa-adrenérgicos, inhibidores de enzima convertidora de angiotensina, anticolinérgicos, bloqueadores de canales de calcio, diuréticos, que es bastante frecuente en el adulto mayor que se usa, al menos en los pacientes que tienen hipertensión arterial, ¿no? Estos diuréticos pues les puede producir poliuria, polaquiuria y la urgencia de ir al baño constantemente a miccionar. Hay uso también de hipnóticos, antipsicóticos, que les producen pues sedación, inmovilidad, ¿no? En los pacientes. Tenemos antidepresivos tricíclicos, antagonistas del calcio. Estos antagonistas del calcio van a traer como consecuencia estreñimiento, impactación fecal, incluso retención urinaria, opiáceos que se puede usar, que también retrasan el movimiento intestinal y movilidad.
¿no? Estos tipos de medicamentos son importantes porque pueden exacerbar la incontinencia urinaria en el adulto mayor. Acá tenemos, antes de poder conversar sobre la fisiopatología de la incontinencia urinaria, tenemos una gráfica que nos dice en qué condiciones tenemos que tener la continencia urinaria, ¿no? Nos habla de que tenemos que tener una coordinación entre el detrusor, el cuello vesical y los mecanismos esfinterianos. Todos ellos tienen que actuar en armonía para que se pueda tener la continencia urinaria adecuada, ¿no? Es una función básica. Nosotros sabemos, y lo vuelvo a recalcar, que no tiene que ver nada con la edad. Y la pérdida de esta función es una disfunción, ¿no? Entonces acá hay ciertos requisitos para el mantenimiento de la continencia urinaria en la persona mayor, como es el almacenamiento adecuado en el tracto urinario inferior de la orina, un vaciamiento adecuado. Se sugiere que no debemos tener casi retención de orina, motivación para ser continente, capacidad cognitiva suficiente para percibir en qué momento tengo el deseo de ir al baño a orinar. No se debe perder esta capacidad. Debe haber la movilidad y destreza suficiente como para llegar hasta el baño, ¿no? A los servicios higiénicos, y ausencia de barreras ambientales que limiten el acceso al retrete. Tenemos acá una clasificación y aquí podemos hablar de tipos clínicos. Hablamos de una incontinencia de urgencia, como lo hemos venido hablando en toda la clase, donde hablamos sobre una incontinencia de urgencia cuando los escapes de orines van precedidos de una necesidad imperiosa de orinar. O sea, tengo ganas de orinar y tengo que buscar inmediatamente el baño, ¿no? Si no, perdemos orina. Entonces, ese es un tipo clínico. El otro tipo clínico que tenemos es la incontinencia de esfuerzo, cuando los escapes de orina se precipitan por maniobras que aumentan la presión intraabdominal, es decir, si yo toso, me río, estornudo, tropiezo, ¿no? Se puede haber escapes involuntarios de orina. La otra clasificación es la incontinencia mixta, ¿no? Tiene de urgencia y tiene de esfuerzo, ¿no? Es una pérdida involuntaria que se da y que tiene de los dos tipos clínicos anteriormente descritos, ¿no? Acá habla de una incontinencia mixta, que la combinación más frecuente es la hiperactividad del detrusor con incompetencia de la salida del flujo, como vamos viendo. Entonces, volvemos a especificar los tipos clínicos de la incontinencia. Incontinencia de urgencia cuando los escapes de orina van precedidos de una necesidad imperiosa de orinar. No se pueden aguantar, tienen que miccionar en el momento. La incontinencia de esfuerzo cuando los escapes de orina se precipitan por maniobras que aumentan la presión intraabdominal, como la tos, la risa, estornudos, el tropezarse, que les puede provocar este tipo de problema. La incontinencia mixta se refiere a la pérdida involuntaria de orina asociada a la de urgencia y al esfuerzo. Aquí nosotros hablábamos de tipos clínicos, pero acá tenemos otra que es una clasificación clínica, donde la clasifica en dos tipos: incontinencia transitoria o aguda y una incontinencia establecida o crónica. Acá tenemos un cuadro donde vamos a hacer una diferenciación. Hablamos de una incontinencia transitoria o aguda cuando ésta dura menos de 4 semanas, ¿no? Y se supone que esto de acá es reversible, ¿no? Esto está más o menos al 50% de un adulto mayor hospitalizado y en un 33% de un adulto mayor de la comunidad. En esto puede tener como causa el delirio porque pueden estar consumiendo algún tipo de fármaco, infecciones de tracto urinario,
el uso de medicamentos que les puede provocar este tipo de problema, el estreñimiento, alteraciones metabólicas, la inmovilidad, como nosotros hemos visto a veces en personas que están postradas, como son en fracturas de cadera, inflamaciones como la vaginitis, uretritis, alteraciones psicológicas por ansiedad, depresión, etcétera, pero que estas solamente van a durar menos de 4 semanas y tenemos de que pueden volver a tener una continencia adecuada. Porque acá no vamos a tener alteraciones estructurales. En cambio, en una incontinencia establecida o crónica, esta va a durar más de 4 semanas. Pero aquí sí tenemos alteraciones estructurales en el tracto urinario o fuera de él. Entonces aquí ya requiere de un estudio más especializado como es la urodinamia. Las causas más frecuentes es la hiperactividad vesical, más común en el adulto mayor del 50-70% de los casos. El estrés, que es más común en mujeres, del 40-50% de los casos. Hablamos de los tipos como rebosamiento, como es en el caso de la hipertrofia benigna prostática, hablamos de una funcional como es en el caso de la demencia, la inmovilidad. Acá tenemos un cuadro donde nos vamos a tener aquí causas transitorias de incontinencia urinaria, pero que son transitorias, agudas, es decir, que duran menos de 4 semanas. Acá tenemos pues unos acrónimos, el DRIP y DIAPERS, ¿no? Donde hablamos de delirium, drogas y fármacos, R de retención urinaria, restricción ambiental, y de infección, inflamación, impactación fecal, inmovilidad, P de poliuria, polifarmacia, ese es un DRIP. Acá hablamos de DIAPERS que hablan de delirium, de infección, de atrofia vaginal, vaginitis, P de polifarmacia, P si hay alteraciones psicológicas, endocrinopatías, como hemos visto las diabetes mellitus, R de restricción en la movilidad, en caso puede ser como un ejemplo las fracturas de cadera, S de impactación fecal, esto. Lo que nosotros debemos llevar en cuenta, cómo hacer un diagnóstico de incontinencia urinaria en el adulto mayor. Nosotros al hacer la historia del paciente, tenemos que, acá hay etiologías multifactoriales de la incontinencia urinaria. Por eso que esta valoración tiene que ser multidimensional. Y nosotros generalmente vamos a tener que hacer una valoración de 2 tipos, una básica y otra especializada. En la básica es recomendable en todos los adultos mayores y puede hacerlo un médico de atención primaria. En cambio, cuando ya esto nosotros decimos si hay una incontinencia urinaria, se tiene que derivar para que se haga un estudio más especializado. En todo caso, esto lo podemos derivar, generalmente ya hace este tipo de estudios, puede ser el geriatra, el ginecólogo, el urólogo, ya harán un estudio más especializado. En los componentes de la valoración básica es una historia médica general, donde nunca nosotros debemos obviar los antecedentes personales del paciente. Sabremos nosotros si es hipertenso, qué tipo de antihipertensivos toma, si es diabético, qué es lo que toma, si es un paciente que tiene demencia senil, si es un paciente que tiene alteraciones sociomusculares como las artrosis, si es un paciente que es neurológico, que si tiene Parkinson, secuelas de accidentes cerebrovasculares, todo eso nos va a conllevar a nosotros a hacer una historia adecuada de sus antecedentes y fármacos que consume. Entonces, en la historia médica general, si el paciente obviamente no es un buen informante, tenemos que también hacer partícipe a la familia
o tal vez a la cuidadora para que nos dé este tipo de datos que es muy importante. Y ahí tenemos la historia médica dirigida, donde nosotros vamos a indagar desde cuándo el paciente presenta este tipo de problema y cómo fue, en qué momento. Puede haber sido después de una cirugía, puede haber sido después de algo, de un problema traumatológico, por caídas, ¿no? Cuando se presentó esta frecuencia de los escapes, la intensidad y la incontinencia urinaria, ¿no? Si esto se presenta en las mañanas o en las noches, ¿no? Entonces nosotros vamos a tener aquí que comenzar a indagar. Y si nosotros no tenemos una buena información, porque muchas veces el cuidador o la familia no se percata muy bien en qué momento se presenta este tipo de problema, nosotros vamos a decirles que por favor van a hacer uso de un diario miccional, ¿no? Puede ser que el propio paciente, si es una persona que está con la parte cognitiva buena, va a poder ayudar a dar esos datos, o el cuidador o la familia quien viva con el paciente va a hacer todo este estudio durante 72 horas. Nosotros vamos a ver acá el cuadro, ¿no? Que esta herramienta se considera muy útil, ¿no? Tanto en la valoración inicial como en los síntomas urinarios que presenta. Entonces nosotros vamos a tener aquí las horas desde el momento que el paciente se despierta, ¿no? Hasta la noche. Esto es durante el día hasta la noche. Generalmente la noche ya el paciente debe dormir. Acá tenemos la frecuencia de la micción, cuántas veces va orinando, ¿no? El volumen, qué cantidad de orina, son aproximados, salvo que aquí vamos a tratar de medirlo. Cuántas veces, muy aparte de lo que orinó, ha habido escapes, ¿no? De repente harán uso de los pañales, toallitas higiénicas, si no es el volumen muy amplio. ¿Y cuál fue el motivo? Si el paciente estuvo con tos, si se rió, si tropezó, o si caminó o al levantarse se le escapó. Entonces, vamos a ir viendo si es el esfuerzo o no. Los componentes de la valoración básica, hay una valoración funcional básica, ¿no? Acá vamos a tener cómo está el paciente, si puede caminar fácilmente, se puede desplazar o no, ¿no? Y si el paciente cognitivamente está activo. De repente ya es un paciente con demencia senil que tiende a estar más postrado, ¿no? Vamos a tener aquí la exploración física. Entonces haremos un examen abdominal, un examen rectal, vaginal y un examen neurológico. Y un estudio analítico básico donde la realización de todos sus estudios, por decir, si el paciente tiene un hemograma normal donde no hay signos de infecciones, exámenes de orina, ver su glucosa, su urea, su creatinina. Todo este estudio analítico básico es bien importante. En una valoración ampliada, ¿no? En ocasiones, tras la evaluación básica, puede ser necesaria la participación de otro especialista, como lo decíamos. Vamos a tratar de buscar el por qué se produjo la etiología de la incontinencia. Entonces, examen vaginal, si es mujer, de repente puede tener un prolapso vaginal, se hace la prueba del hisopo o del Q-tip, prueba de esfuerzo, la prueba de Marsh-Borning. Tenemos aquí ayudas diagnósticas como una cisturetrouroscopía, la urodinamia, un urograma excretor. Aquí nosotros traemos aquí un cuadro de un algoritmo de diagnóstico de la incontinencia urinaria, cómo enfrentarnos a un paciente y qué es lo que debemos nosotros preguntar.
En la entrevista que nosotros tenemos en el armar nuestra historia clínica, nosotros vamos a preguntar, ¿ha tenido pérdida de orina en el último año? Le puede decir sí y le puede decir no. Si en el caso de decirle no, usted va a descartar la presencia de incontinencia. Si en caso le dice sí, ustedes preguntarán, ¿es constante? ¿Le afecta su vida diaria? ¿Ha afectado su salud? ¿Interfiere con su funcionabilidad? Esto es bien importante. ¿De acuerdo? Porque el paciente le dirá, no, se me presenta más en la noche que en la mañana. Sí, no puedo caminar, no puedo correr, no puedo muchas cosas porque se me escapa, me incomoda. Tengo infecciones urinarias a repetición, ¿no? Entonces, todo este tipo de datos es bien importante. Si en estas preguntas que uno hace nos dijera que sí es constante, si afecta su vida diaria, entonces estamos hablando de una incontinencia permanente. Pero si a veces nos dice, no, no es constante, si he tenido de vez en cuando, entonces no podemos hablar de una incontinencia en ese momento, puede ser una incontinencia transitoria, porque de repente pueden decir he tenido una cirugía, me pusieron un sondaje, de ahí he quedado así, pero que se le pasó una vez que se reeducó, ¿no? La vejiga. Entonces, pero si es una incontinencia permanente, nosotros aquí ya vamos a decir si la pérdida de orina al toser, a reír o a hacer algún esfuerzo se presenta. Si le dice que sí, es una incontinencia de esfuerzo. Si le dice que no, es sensación frecuente de orinar, necesidad imperiosa de ir al baño y si no va se pierde la orina, es una incontinencia de urgencia. Entonces aquí ya nosotros estamos haciendo más que nada para hacer una diferenciación de los tipos clínicos de incontinencia. Si no se pierde orina sin mediar esfuerzo y sin sensación de urgencia vesical, estamos hablando de una incontinencia de reembolso. Si no, vamos a tener un deterioro cognitivo, una incapacidad funcional u otra condición que impida desplazarse para ir al baño, ¿no? Y esto ya viene a ser una incontinencia funcional. Ese es un algoritmo para hablar de incluso tipos de incontinencia. En la valoración geriátrica integral, nosotros siempre que indagamos y hacemos la historia, decimos, presenta pérdida involuntaria de la orina porque estamos hablando que es un síndrome importante del adulto mayor. Le van a decir que sí o le van a decir que no. Entonces, si no tiene, hay que hacer una vigilancia y revaloración en 6 meses. Si en caso le dice que sí, hay que descartar las causas secundarias, identificar y tratar causas de incontinencia aguda si es menos de 4 semanas, ¿no? Como les decíamos, las causas agudas pueden ser infecciones de vías urinarias, diabetes descontrolada, estreñimiento, atrofia vaginal, delirium, polifarmacia, son causas agudas que van a durar menos de 4 semanas y pueden ser reversibles. Pero si a pesar de todo continúa con la incontinencia urinaria, si no continúa, se vigila. Pero si continúa, nosotros ya saben, se envía a la especialidad correspondiente como es el urólogo, el ginecólogo, medicina interna o geriatría. Entre las medidas generales para el tratamiento de la incontinencia urinaria en el adulto mayor, lo que yo quiero que ustedes tomen en cuenta son las medidas higiénico-dietéticas. Acá hablamos de evitar el consumo de sustancias excitantes, ya les he dicho que es bien importante. Si usan opiáceos, muchas cosas, hay que ver los hábitos.
como reducir también la toma de líquidos por la noche. O sea, si el paciente presenta este tipo de problema de incontinencia y es un adulto mayor, obviamente nosotros generalmente decimos que los líquidos deben ser en mínima cantidad en la noche, salvo tal vez para tomar algún tipo de medicamento, ¿no? Vamos a utilizar ropa con cierre sencillo e incluso para evitar que el paciente tenga los escapes de orina en la cama, se les dice de que antes de que se vayan a acostar vayan al baño a miccionar, ¿no? Y luego se sugiere ponerle su pañal, ¿no? Entonces, son medidas higiénicas y medidas dietéticas. Acá lo que tenemos que tener en cuenta es que hay una reducción de toma de fármacos que alteran la dinámica funcional, como en antes hemos descrito, como el uso de diuréticos, hipnóticos, antipsicóticos, anticolinérgicos, opiáceos, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es importante saber qué tipos de fármacos está utilizando el adulto mayor. Hablamos de una intervención ambiental como disminución de las barreras arquitectónicas en el uso del urinario, ¿no? O sea, darles toda la facilidad de que incluso el baño no esté muy alejado de su dormitorio, donde su desplazamiento no sea por eh, mayor, ¿cómo les puedo explicar? Que tengan que desplazarse de un cuarto hacia otro cuarto, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, proporcionarles también la seguridad para que puedan llegar a utilizar el retrete en su momento. Hablamos de técnicas de modificación de conducta, dos grupos de técnicas, es efectuadas por el paciente. Si es mujer va a tener que hacer bastante ejercicios del suelo pélvico, incluso que se les dice que ajusten, ¿no? la parte pélvica para fortalecer, que hablamos de un reentrenamiento vesical, ¿no? Una biorretroalimentación, y las del cuidador, donde el cuidador tiene que tener en cuenta las veces que tiene que ir al baño. No es que a cada rato la vamos a llevar al baño, sino que vamos a tratar de que no sea muy frecuentemente para evitar que se siga haciendo una vejiga hiperactiva, ¿no? Si nosotros tenemos que tratar de que sus micciones sean programadas. Hay algunos adultos mayores que fueron al baño y a los 5 o 6 minutos de nuevo quieren ir al baño, ¿no? Eso tenemos que tratar de corregir. Hay medicamentos que nosotros también usamos para la incontinencia urinaria, ¿no? Hablamos como la antimuscarínicos como la tolterodina, la fesoterodina, la solifenacina, todos estos tipos de antimuscarínicos que podemos tener en todo el ambiente farmacológico, tiene que ser de acuerdo a la necesidad y a las comorbilidades del adulto mayor. No es que nosotros tengamos que darle por dar algún tipo de medicamento, sino que el adulto mayor tiene que ser observado adecuadamente. Incluso hablamos del uso de la toxina botulínica en caso de incontinencia de urgencia refractaria, ¿no? Y que la aplica su administración intravesical, pero como ustedes saben es una toxina, o sea, tiene un tiempo nada más dentro de la aplicación y tendría que estar siendo administrada de nuevo en pocos meses, ¿no? Entonces hay que tener esto también en cuenta, ¿no? Hay incontinencias incluso de estrés y podemos estar usando fármacos, ¿no? Como la duloxetina para tratar de disminuir el estrés. Entonces, hay muchas cosas que hay que tener aquí en cuenta en cuanto al tratamiento farmacológico, que tal vez no sea dentro de los más adecuados al 100% usar. Entonces, entre las conclusiones que nosotros vamos a tener en la incontinencia urinaria, es uno de los grandes síndromes geriátricos, ¿no? Tiene un gran impacto en la salud y en la calidad de vida del adulto mayor, como hemos visto, puede traer alteraciones psicológicas importantes, situaciones
económicas también por el uso de fármacos, ¿no? Que puede necesitar y estudios también para diagnosticar adecuadamente. El plan de cuidados preventivos y del tratamiento de la incontinencia urinaria debe ser individualizado en el adulto mayor. Cuán importante, no todos pueden usar tratamientos farmacológicos, ¿de acuerdo? Eso nosotros tenemos que siempre tomarlo en cuenta, ¿no? Preventivo, post cirugías, de repente, donde se tiene que reeducar, ¿no? La uretra, todo ello se debe hacer en su momento. Si necesita hacer ejercicios pélvicos, tiene que tener un entrenamiento. El cuidador o la persona que está dedicada al adulto mayor tiene que estar viendo la frecuencia de las micciones del adulto mayor. Estos son cuidados preventivos con la finalidad de que no se produzca ningún tipo de infección asociada, como son las infecciones urinarias recurrentes. Y la edad supone por sí misma uno de los criterios de fragilidad que conlleva mayor riesgo de padecer alguno o más de uno de estos grandes síndromes geriátricos. Entonces, es frecuente que la incontinencia urinaria se presente en el adulto mayor. Espero haber sido lo más clara en la exposición, que les ayude a ustedes a tener en cuenta este síndrome tan importante del adulto mayor y tratarlo en forma individual, que no todos tienen una incontinencia urinaria de las mismas características. No todos van a tener la necesidad de usar fármacos, ¿no? Mucho tiene que depender del apoyo de la familia y del cuidador donde esté el paciente. Muchas gracias.